Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente del figurón. Radio Pichincha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompaño en la conducción junto a Jorge Forero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, pues es un gusto, Isabel, compartir contigo este espacio como siempre. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Así es. Les recuerdo también que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en vivo y pueden comentar en Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa nos encuentran. Muy bien, hacemos llegar nuestros agradecimientos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Esta tarde queremos conversar sobre la coyuntura política nacional, pero pensando incluso en el panorama más amplio a nivel global y desde ahí repensar a la izquierda. Para debatir y conversar al respecto nos acompañan ya Pilar Troya Fernández, ella es investigadora del Instituto Tricontinental de Investigación Social, y también está con nosotros Andrés Arauz, economista y ex candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No lo soñé. Radio Pichincha. No cabe duda de que a lo largo de los últimos años la extrema derecha ha avanzado a pasos agigantados en campos diversos. En lo ideológico ha logrado posicionar bajo una bandera autocalificada como libertaria una distopía en la que el Estado virtualmente desaparece y el mercado se convierte en un dictador acéfalo. En lo político, ha logrado poner en la presidencia a un personaje tan improbable como Javier Milei, posicionando además como posible un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Dichos avances dibujan, en un contexto signado por un deterioro ambiental progresivo y por la continuidad del genocidio palestino, entre otras desgracias que vivimos a nivel internacional, un panorama francamente desolador. Así es. Y un poco menos visibles, pero no por eso menos importantes, son las señales de continuidad de las luchas por la justicia social y ambiental que siguen recorriendo el mundo. La semana pasada, las noticias internacionales mostraban la heroica lucha que estudiantes de Estados Unidos desplegaban en defensa del pueblo palestino y en contra del sionismo. También nos mostraban las enormes manifestaciones del estudiantado argentino en contra de las intenciones privatizadoras respecto a la universidad pública por parte de Javier Milei. Y sin ir tan lejos, los resultados de la consulta popular acá en Ecuador muestran también cómo los procesos organizativos pueden aún ser piedra en el zapato de un proyecto neoliberal que no deja de atribuirse la victoria. Y si algo demuestra el progreso de la extrema derecha es su capacidad de reinventarse. Cierto es que tiene a su favor la complicidad y el apoyo de los grandes poderes mediáticos y económicos, pero no menos cierto es que la implementación de su proyecto no hace más que deteriorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, lo que posibilita una rápida desilusión por parte de aquellas no pocas veces dispuestas a apoyarles. En este contexto, la necesidad de la reinvención de las izquierdas es una tarea prioritaria. Solo con una nueva ilusión movilizadora será posible construir con ellas un proyecto político alternativo al neoliberalismo autoritario. Es en este contexto que ahora nos queremos plantear varias preguntas. Para el caso ecuatoriano, por ejemplo, ¿es posible visorar una dinámica de reinvención a la altura del momento histórico dentro de las izquierdas? Me refiero, ¿cuáles serían los ejes de esta reinvención? ¿Qué podríamos aprender de las derechas en este sentido? También preguntarnos qué tipo de utopía, de proyecto político emana o debería emanar de las izquierdas en este momento actual. Estas son algunas de las interrogantes que planteamos esta tarde en Frente Radiosa. Muy bien, Pilar, bienvenida y arranquemos contigo. Para seguir un poco a tono con esta editorial que acabamos de compartir con nuestros y nuestras oyentes, ¿ves tú atisbos de esperanza en la difícil coyuntura política que atravesamos a nivel global? Bienvenida.
Hola, buenas noches. ¿Me oyen? Te Perfecto. escuchamos. Muy bien, perfecto. Gracias por la invitación. Saludos Jorge, Isabel, Andrés. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a la audiencia. Estamos, como lo han dicho ya varios analistas, en un periodo que en términos gramscianos sería un interregno, ¿no? Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en ese interregno hay unos ires y venires continuos que yo creo que América Latina, por ejemplo, muestra muy claramente ese ir y venir, ¿no? Es una ola progresista, pero vuelven algunos gobiernos conservadores, nueva ola progresista, pero el retroceso podría estar ahí inmediatamente a la vuelta, ¿no? Es decir, a Castillo lo derrocaron y Lula ganó con 1%. Así es el tamaño, la fragilidad de las victorias. Bueno, y a Petro lo están intentando votar todos los días, ¿no? Entonces, no hay demasiadas certezas en términos generales porque nadie está muy seguro de hacia dónde vamos exactamente, ¿no? Es decir, en lo más pesimista sí vamos al neoliberalismo violento y autoritario y entonces la tónica serán más guerras en todos los niveles o hay oportunidad para abrir alguna otra perspectiva. Pero en ese sentido nos pasa lo que estaban mencionando, ¿no? Que la izquierda está en una posición bastante a la defensiva en términos generales y sin capacidad de plantear una nueva utopía, ¿sí? Algo que ilusione a la gente, ¿no? Entonces, claro, las personas indignadas, rabiosas, enfurecidas, con toda razón, se dejan convencer por discursos de la ultraderecha, pero que hablan de cambio, de transformación radical de un sistema que no les responde en lo absoluto a sus expectativas. Y eso pasa en varias partes del mundo y yo diría que el giro más cruel de ese discurso de la derecha ahora es el hecho de apelar a valores morales y cuestiones de costumbres que son mucho más difíciles de combatir, ¿no? Lo económico está ahí y opera y funciona, pero su discurso principal para convencer a la gente no es ese, ¿no? Porque todo el mundo puede decir voy a generar empleo. Su discurso principal es vamos a acabar con todo esto que les ha hecho mal y vamos a volver a retomar unos valores y un pasado que quieren convencer de que funcionaba mejor o vamos a hacer un nuevo futuro emprendedorista utópico donde todos podrán conseguir lo que este sistema no les da. Gracias, Pilar, por esta primera intervención. Me parece que has colocado puntos muy importantes sobre la mesa, nombrar a esta izquierda a la defensiva y quizás desde ahí darte la palabra, bienvenido también Andrés, y preguntarte por una primera lectura sobre la coyuntura global que atravesamos hoy por hoy, pero conectando con este momento de una izquierda a la defensiva. También sabemos que la semana pasada estuviste en el Congreso Internacional Progresista en La Habana, en el que de alguna manera sí se pretende plantear una alternativa, un nuevo orden económico internacional. Entonces, ¿cómo podrías conectar estas ideas? Bienvenido. Gracias, Isabel. Un saludo a Jorge también y también a Pilar. Un abrazo, gusto verte a los tiempos. Mira, la semana pasada tuvimos un congreso realmente muy fructífero en La Habana. La Internacional Progresista aglutinó a gente de todos los continentes y en ese espíritu que tiene la Internacional Progresista, que es también una coordinación entre las izquierdas del sur y las izquierdas del norte, ¿no? Para poder, sí, primordialmente impulsar una agenda en beneficio de los pueblos del sur global, como ahora se llama lo que antes era el tercer mundo, los países no alineados, los países en desarrollo, pero con aliados dentro del norte. Nosotros lo que planteamos es una agenda de descolonización de las relaciones económicas internacionales. Creemos que el énfasis tiene que volver a estar en las relaciones económicas y sus relaciones con lo material, es decir, con el ambiente, con la naturaleza, también con nuestros cuerpos y obviamente en términos de la situación económica y el derecho al desarrollo que tienen los pueblos del sur.
En el Congreso, digamos, fue el aniversario número 50 de la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional en las Naciones Unidas, en donde recobramos y recordamos que pues todavía permanecen una serie de injusticias a nivel internacional, en donde, por ejemplo, industrializarse, generar trabajo con alto valor agregado, a las agendas científicas tecnológicas de los países del sur son suprimidas, son atacadas, son vilipendiadas y son literalmente sancionadas por los países hegemónicos del norte, y eso no ha cambiado respecto a los últimos 50 años. Pero sí hay otras cosas que han cambiado, lamentablemente en desmedro de los intereses de los pueblos, como es el protagonismo de las corporaciones transnacionales. O sea, hace 50 años todavía era una disputa entre estados y en los pueblos que ellos representaban. Ahora tú tienes corporaciones que tienen una hegemonía planetaria, que son más poderosos que todos los estados juntos, excepto quizás un par de hegemónicos. Donde tenemos los Big Tech, ¿no es cierto? Las grandes empresas tecnológicas que tienen incidencia en el control de la narrativa y en disminuir y en controlar los contenidos comunicacionales, por lo tanto, orientar el pensamiento de miles de millones de habitantes de este planeta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que de nuestra lucha, y con esto voy concluyendo esta primera parte, quizás la más importante de todas, es nuevamente anteponer al ser humano sobre el capital y más allá del discurso, la retórica, con un instrumento extremadamente concreto, que es quitarle ese instrumento de impunidad corporativa al capital transnacional, que se llaman tratados bilaterales de protección de inversiones, que se llaman TBIs, que se llama arbitraje internacional. Y por eso la victoria del no en esa pregunta sobre arbitraje internacional que tuvimos en el Ecuador en abril fue muy acogida en todo el mundo, porque significa que todavía hay una conciencia, una inteligencia colectiva humana que está dispuesta a dar la batalla. Muchas gracias, Andrés. Pilar, el llamado giro a la izquierda de América Latina que ocurrió en la transición de siglo se da en un momento de crisis en la región, pero que venía acompañada por fuertes movilizaciones sociales que reclamaban la soberanía y el famoso en ese entonces derecho a tener derechos, ¿no? A ello se sumaba también el alto precio de los commodities, de las materias primas y la apuesta que en ese momento se estaba haciendo por la integración regional. Parece que hoy en día nos encontramos con un contexto muy distinto en términos geopolíticos. ¿Cómo caracterizar ese cambio y cómo podría esto influenciar las posibilidades del desarrollo o de una reemergencia del progresismo en este contexto? Bueno, el proyecto nacional desarrollista de los gobiernos progresistas de la primera ola ya mostró hace ya rato señales de agotamiento para enfrentar la crisis del capitalismo. A ver, si ubicando el contexto general, estamos en una profunda crisis civilizatoria que es financiera, social, ambiental y política. No me quiero meter ahorita todo en eso, pero aparte de la democracia liberal está en crisis, digamos, el capitalismo no logra recuperar su tasa de ganancia, entonces tampoco el proyecto ultraliberal de acumulación por aumento de explotación de la naturaleza y la superexplotación del trabajo consigue superar este momento de crisis. Y en términos, ahí sí, es difícil pensar en términos globales en este minuto de incertidumbre, pero yo tendería a ubicarlo en una lógica de que hay que reconstruir articulaciones regionales. El proyecto de CELAC y, digamos, UNASUR, CELAC y ALBA eran dos proyectos fuertes, ALBA más radical, el otro menos, que impulsaban la agenda latinoamericana en esos primeros gobiernos progresistas. No tenemos ahora un equivalente. Perdieron fuerza, pero tampoco se ha planteado una agenda regional. Y esa agenda regional es vital porque lo que parece que está pasando en el mundo, más que una simple polaridad, multipolaridad, lo que quieren llamar, es una rearticulación de bloques regionales, con los BRICS operando como una instancia interbloque regional, no que una instancia súper potente, pero hay la Organización de Cooperación de Shanghái y el Tratado Asia-Pacífico. Ese tipo de articulaciones regionales podrían ser uno de los caminos por lo que se va saliendo
digamos, de esta crisis hacia el futuro. Pero en términos de América Latina, eso no se ve que tengamos un proyecto global. El Ecuador ni se diga, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de inserción soberana del Ecuador en el mundo? Ninguno, pero tampoco la región tiene claramente un proyecto de inserción soberana y como región que fue desindustrializada, los pocos países que llegaron a industrializar que han sido aceleradamente desindustrializados y con los términos de intercambio, yo diría que sin esa articulación para luchar por una soberanía, y ahí concuerdo con lo que decía Andrés, no hay posibilidad de alterar el desarrollo de la región. Es decir, no podemos seguir intentando humanizar el capitalismo en las condiciones actuales porque no se va. O gestionando el Estado para minimizar el despojo, que es lo que hemos estado haciendo básicamente los últimos años, ¿no? Y sin ese proyecto de integración regional y de acción global es bien difícil, sobre todo para un país pequeñito como el Ecuador, ¿no? Porque, por ejemplo, una mínima cosa para defender, digo, petróleo y litio, por ejemplo, es o mínima, ¿no? Las dos cuestiones más importantes. Y pensando eso en el marco de una verdadera transición energética, y ahí no hay acuerdo. El año pasado Lula convocó en Belén de Pará a una cumbre entre líderes latinoamericanos y al día siguiente dijo que iba a ampliar la explotación de la foz del Amazonas, la cuenca del Amazonas, la desembocadura del Amazonas aquí en Brasil, que es un proyecto que está ahí listo para despegar, y claro, Petro le dijo que no, que hay que parar cualquier explotación en la Amazonía. Entonces, no tenemos un nivel de acuerdo claro tampoco, es lo que planteando ahí. Gracias, Pilar. Quisiera seguir conversando sobre, o está procurando una comparación entre los progresismos de la primera ola y el momento actual, Andrés. Seguramente en clave política, además, hablaron algo al respecto, no solo en el Congreso Internacional Progresista, sino que es un proyecto que se está pensando, como decía Pilar, por ejemplo, temas de inserción soberana de la región en el mundo, más allá de Ecuador, sino en el concierto de los progresismos actuales. ¿Cuál es la autocrítica, por un lado, que hacen? ¿Qué se ha aprendido de lo ocurrido durante la primera década? Tus reflexiones al respecto. Mire, yo creo que los principales aprendizajes se derivan de un enfoque demasiado alto en la gestión desde lo gubernamental, desde lo estatal, e insuficiente atención y suficiente énfasis a lo popular y lo social. Entonces yo creo que eso, con ese elemento, con ese marco, puedes partir a todos los diagnósticos de los errores y autocríticas. Por ejemplo, en el plano de la integración regional, fue una integración diseñada a partir de la integración de los presidentes, de los estados, de los gobiernos, pero no una integración de los pueblos, ¿ya? Y una integración de los pueblos hubiese sido mucho más sostenible. Una integración que se fundamentaba en el intercambio educativo, universitario, en donde se podía dejar plasmado que un semestre de toda carrera universitaria se tenía que hacer en otra universidad de América Latina, ¿ya? Entonces ahí tú tenías una energía social juvenil que iba a disparar los procesos de integración, los iba a motivar, se iba a encargar solita de servir como motor de esa integración. O la integración de los pueblos en el sentido de poder construir movimientos de trabajadores, no solo de escala nacional, chiquititos que quieren enfrentarse al gran capital transnacional, sino movimientos de trabajadores de escala regional, ¿sí? O los movimientos de mujeres, movimientos estudiantiles, o los movimientos alrededor del tema del cuidado de la naturaleza. En un esquema de orden internacional basado en la primacía del dólar y las divisas para poder sobrevivir en este mundo cruel del capitalismo financiarizado, un país chiquito va a tener que acudir a la explotación de la naturaleza para poder obtener algo de divisas. Pero si es que actuamos de forma conjunta como bloque regional y establecemos parámetros alrededor del cuidado de la naturaleza, pero también reordenamiento del sistema financiero para disminuir la presión sobre las balanzas de pagos, ahí podemos plantearnos realmente algo viable, concreto y real, ¿no es cierto? Ahora,
En el plano nacional, creo que pasa lo mismo en el caso del progresismo ecuatoriano, ¿cierto? Esa primera ola significó una excelente gestión, obviamente con errores aquí y allá, pero que creo ha sido resaltada por todos los indicadores y parámetros internacionales. Pero ¿qué pasó? Que con un traidor y con un poco de traidores termina diluyéndose un proyecto político que luego tiene que pasar a la defensiva y que tiene que refugiarse en la institucionalidad y no en la calle o en el movimiento social o en la gente organizada. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues faltó el componente de poder popular, de empoderamiento ciudadano, de una activa y profunda participación ciudadana y social en el proyecto de transformación. Y ese es donde está el reto real para hacer que estos proyectos puedan ser sostenibles en el tiempo y que puedan ser a prueba de balas y a prueba de traidores. Muchas gracias, Andrés. Yo quisiera pedirte que, bueno, unos minutos antes de la pausa que tenemos pues muy pronto, nos contaras tu perspectiva sobre lo que señalaba Pilar respecto a lo que caracterizó como el proyecto neodesarrollista de los gobiernos progresistas, digamos, de la década pasada. ¿En qué medida el cambio en la coyuntura actual desde el punto de vista económico o ambiental invita a estos proyectos a replantear algunos de sus elementos constitutivos y en qué medida ves tú la posibilidad de continuidad, pues digamos, el grueso de este proyecto político, pero también económico? Mira, yo sí quisiera responder a eso porque ya sé por dónde vas. Y no es una cuestión de que podemos desde el progresismo plantear el modelo capitalista explotador planetario, ¿ya? Peor desde el progresismo periférico como el del Ecuador, ¿sí? Necesitamos nosotros plantear alternativas reales de escala global o por lo menos continental para poder salir adelante. Eso significa que mientras llegue ese cambio y que dependerá de lo que haga más bien Brasil, de lo que ocurra en Washington, de lo que ocurra en los grandes centros de poder hegemónico global, nosotros siempre vamos a ser pequeños tomadores de precios, cantidades, materiales y demás, y estaremos subordinados en un orden internacional vigente, un sistema mundial que impulsa pues la sobreexplotación de la naturaleza, la precarización laboral, la explotación de las personas, etcétera. Entonces, a mí me parece que es demasiado ingenuo pensar que desde un progresismo periférico podemos cambiar el orden internacional de las cosas. Por eso necesitamos internacionalizarnos. Por eso necesitamos construir bloque regional, integración de los pueblos, para que las propuestas sobrepasen nuestra pequeña escala y lleguen a una escala regional y planetaria. Por eso luchamos para conformar, ¿no es cierto?, espacios como el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, porque es allá en los centros de poder global donde tenemos que cambiar estos aspectos. Partiendo, por ejemplo, en el caso de la naturaleza. Indudablemente, ahora estamos yendo hacia una transición energética planetaria que suena bonito el tema de la descarbonización, pero lo que va a significar es la explotación de 50 veces más a los niveles actuales de explotación minera a nivel planetario, ¿ya? ¿Sabes lo que eso significa a nivel regional? Significa que si es que había una mina operando, ahora vamos a tener 50 de esa misma dimensión en la región en promedio. Entonces, ¿cómo vamos a planificar esa transición? ¿Vamos a simplemente aceptar ese destino o vamos a tener que plantear inclusive un nuevo paradigma alrededor del consumo en el norte, la cuestión de los materiales y la economía circular? Y aprovecho para mencionar un tema que suele ser un tema casi hasta de mofa en el Ecuador, pero el tema de la economía circular, ¿no es cierto? También conocido como el reciclaje. Si no planteamos cambios paradigmáticos de cómo la humanidad se relaciona con la naturaleza y consigo mismo, no vamos a poder salir de este modelo extremadamente depredador y destructor de la naturaleza, el ambiente y la propia posibilidad de supervivencia de nuestra especie. Gracias, Andrés. Tenemos todavía unos minutos antes de la pausa. Quisiera darte la palabra, Pilar, en caso de que quieras reaccionar sobre estos últimos comentarios de Andrés y luego igual seguimos contigo abriendo el debate. No, bueno, concordamos, el capitalismo está encaminando a la humanidad hacia el abismo,
La discusión es cuánto nos demoramos, no si no vamos hacia allá. Y digamos, los peores temas, las peores temperaturas las estamos experimentando hoy aquí. Y evidentemente no hay salida. Yo usé el término neodesarrollista en términos descriptivos. Yo no estaba diciendo que el Ecuador podía haber hecho una cosa muy diferente, porque claramente las limitaciones están ahí y siguen colocadas aquí enfrente. Ni Brasil puede hacer necesariamente una cosa tan diferente de la manera en que está articulado al mercado con la demanda de commodities, ¿no? Entonces, efectivamente, así es. De acuerdo, muchas gracias. Con esto nos vamos a una pausa y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Frente Radiosa, complicamos la discusión, hablamos de frente, por la señal de Radio Pichincha, en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente. Radio Pichincha. Muy bien, seguimos con este interesante programa y quisiéramos seguir contigo, Pilar. Uno de los movimientos que probablemente ha tenido un mayor protagonismo en América Latina durante los últimos años es, por supuesto, el movimiento feminista, que no siempre se ha sentido tan bien representado por la izquierda institucional en América Latina. ¿Qué podrían la izquierda más amplia, los partidos políticos de izquierda latinoamericanos, aprender del feminismo en esta coyuntura actual de cara a los años por venir? Bueno, yo quisiera partir por ubicar la cuestión de la izquierda y la participación popular en un marco más amplio. Es decir, no solo que los gobiernos dejaron de tener espacios para participación política, no solo que no se construyeron muchas veces los partidos desde abajo con bases reales que se iban articulando, sino que también en general la izquierda, incluso los llamados movimientos populares y sociales, dejaron de tener una presencia tan importante, sobre todo en zonas urbanas. Y eso se ve claramente en cómo, quizá en el Ecuador menos, pero en Brasil es muy fuerte, en Argentina también es muy fuerte, en varios países de la región es enormemente fuerte la presencia de las iglesias evangélicas, ¿no? Y digamos, y esas iglesias protestantes de diversos signos, de espacios de pertenencia, espacios donde la gente consigue, además de ese sentido de pertenencia, consigue a ciertos recursos, a ciertos... ¿Estamos perdiendo tu sonido, Pilar? Un segundo. No sé si es la señal o el audífono. A ver, ¿ahorita ya o no? En este momento te estamos escuchando. Bien. No, no te estamos escuchando. Parece que sí es un asunto de audífonos. Quizás en lo que solucionas el tema del audífono, podemos ir brevemente con Andrés y luego regresamos contigo. Me quedó una pregunta en el tintero y es algo a lo que ya hacía alusión además Pilar en su primera intervención, me parece, sobre cómo las derechas de alguna manera están cautivando a los sectores populares, a la ciudadanía en general. Y eso conecta con varias tesis que se han nombrado. Por ejemplo, pienso en la de Pablo Stefanoni cuando nos planteaba si es que la rebeldía se volvió de derecha. De alguna manera eso se refleja en el caso de Milei, y muchos otros ejemplos, ¿no? A partir de ello, preguntarte, ¿qué de alguna manera podemos aprender de esta reconfiguración de las derechas desde los progresismos? ¿Qué aprendemos de esto que vemos, no? Creo que le has dado el clavo ahí, creo que es en términos de los contenidos, por donde hay que encontrarle la salida. Hace pocos años yo me encontraba debatiendo con juristas radicales, ¿no? Juristas que planteaban pues el anticapitalismo y otras cosas y qué se podía hacer para tumbarnos al FMI y demás. Y decían, no, hay que defender ahora el Estado de Derecho porque ese es el refugio que tenemos. Ese era en la época de Macri, ni siquiera estoy hablando de la época de Milei.
Y realmente es interesante cómo los progresismos en la izquierda se han venido a refugiar en pues el orden liberal, el orden constituido, en el status quo, quizás porque costó mucho lograr muchas garantías democráticas que vemos que se ven amenazadas, pero necesitamos hacer una defensa no de confundir, ¿no es cierto?, el derecho a la democracia, a poder definir nuestro propio rumbo, sino también a transformarlo, ¿no es cierto?, transformarlo radicalmente. Y como tú bien dices, si nosotros no nos apropiamos de la rebeldía, no somos insurgentes frente a un sistema absolutamente desigual, explotador, que termina pues banalizando las relaciones sociales y convirtiéndolos en un simplemente un pensamiento de sobra, realmente vamos a estar condenados. Y ahí viene la relación entre esto que acabo de decir y las nuevas tecnologías de información y comunicación. O sea, el advenimiento de las redes sociales, particularmente TikTok, entre otras, nos plantean un debate completamente diferente respecto a cómo militamos, cómo nos organizamos, cómo generamos ilusiones movilizadoras, en donde ya no nos sirve necesariamente unirnos a largas charlas de 2 horas y media entre militantes en la sede del barrio, sino que tenemos que apelar a la emoción y a la racionalidad simultáneamente en menos de 15 segundos y además para que vean los 15 segundos en los primeros segundo y medio. Entonces creo que requiere una inmensa dosis de creatividad, de entendimiento de qué está detrás de los algoritmos y de plantear ahí sí reformas y transformaciones estructurales y rebeldes respecto, por ejemplo, a la democratización del algoritmo, respecto, por ejemplo, a la radicalización del algoritmo, a evidenciar sus prejuicios, fallas, discriminaciones y obviamente a regularlo socialmente, democráticamente, para que pueda abrir las puertas también a una pelea y una lucha desde los sectores de izquierda y progresistas. Gracias, Muchas Damas. gracias, Andrés. Perdón, adelante, Isa. No, era más bien para volver a darle la palabra a Pilar, que tuvo inconvenientes con su audio, pero estábamos justamente reflexionando sobre qué aprender de la ola feminista, ¿no? Más bien, por favor. Ahora sí me oyen. Perfecto. Perfecto. Entonces yo La decía, tecnología análoga es mejor todavía. sí, todavía es mejor. Yo iba a que, empecé por ahí porque, digamos, ese tema del peso fundamental que están teniendo en que gane Milei o que gane Bolsonaro, esa base social ultraderecha conservadora de sectores populares, si quieren el rostro de esa base social, al menos en Brasil, es el rostro de una mujer negra de una favela. Esas son la gran mayoría de las que están de las personas involucradas ahí defendiendo esos proyectos que en el fondo son súper conservadores y van contra lo que nosotros tenderíamos a creer que son sus derechos en tanto mujeres, ¿no? Pero entonces ahí era plantear un escenario complicado entre una parte del movimiento feminista que ha avanzado mucho en algunos países, menos en otros. Ya, todos tenemos el ejemplo paradigmático de Argentina. Aquí en Brasil es mucho menos potente, aunque haya habido probablemente la marcha más grande, simplemente por el tamaño del país contra Bolsonaro, pero en términos de acción más concreta, permanente o de capacidad de incidencia en la agenda pública no es tan fuerte. Entonces hay una serie de conquistas en términos legales y una cierta mayor visibilidad que no necesariamente va junto con unas conquistas más en términos, si quieren, materiales o de cambio real de la situación de las mujeres y en la cual una buena parte de las mujeres pobres no están bien articuladas, ¿no? Ahí hay una variabilidad grande, pero la cuestión de clase para mí es un tema todavía difícil en el feminismo de articular entre la lucha por la igualdad de género, digamos en términos generales, y el empoderamiento de las mujeres y la cuestión de clase al mismo tiempo. Y claro,
de un lado es como esos discursos ultraliberales llegan a una base social que se está volviendo más conservadora. No es por culpa de que las feministas no se han movido ahí, la izquierda no está ahí, o sea, no estamos ahí donde deberíamos de estar. Y está ese proceso y al mismo tiempo es el otro problema, sí, una izquierda que tradicionalmente fue muy patriarcal, ¿no? Muy digamos, anclada en valores del pasado y con ese miedo de no alejar a la base popular, entonces vamos a seguir repitiendo, manteniendo el statu quo, ¿no? Que claramente va contra los derechos de las mujeres y las mujeres, como siempre, quienes sufrieron más en la pandemia, las mujeres a quien se les triplicó el trabajo, quien perdió más el empleo, quien empezó a ganar menos, todos siempre las mujeres. Aumentó la violencia de género, hay leyes contra la violencia de género en todos los países y la violencia sigue aumentando, los feminicidios no se reducen y ahí también hay una lógica de que esa violencia del sistema, que cada vez explota más, se traduce en más violencia interpersonal a todos los niveles, ¿no? No solo en los barrios con el narcotráfico y la delincuencia, sino también dentro de los hogares. Entonces ese movimiento tiene esa visibilidad y es muy importante porque ahora hay una generación de niñas y de jóvenes que tienen referentes distintos. Pero en términos más concretos, todavía es difícil que los partidos dejen de ser realmente patriarcales y machistas, incluso aunque tengan un discurso en teoría. Aquí en Brasil, por una serie de cuestiones del sistema político que tienen que ver con cómo se vota y tal, tienen cifras de participación en el Congreso, para que tengan una idea, en el Congreso, en el Senado, hay ni 10% de mujeres, habiendo una cuota del 30%. Es decir, ahí hay una ley que no logra cumplirse y está bien limitada la participación pese a, digamos, que sí hay un movimiento y de todos los niveles, ¿no? De clase media, popular, activo participando. Entonces yo veo esos dos retos, ¿no? Cómo lo que se ha logrado de modificar en leyes se aplica y se convierte en políticas y cómo la organización popular del feminismo llega a se inserta en las organizaciones populares, en los movimientos sociales y en las dirigencias de los partidos de izquierda de una manera sustancial, ¿no? No solo en el discurso, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Pilar. Otro de los movimientos sociales que ha tenido creciente visibilidad en los últimos años es el movimiento ecologista. Y a medida que nos vamos enfrentando a las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo veíamos en las últimas semanas en Colombia o en Ecuador, en donde la disminución sustancial de los regímenes de lluvias causaron disminuciones en la provisión de agua directamente o en la provisión de electricidad, o en el caso del Brasil, por ejemplo, en donde tú estás en este momento, en donde el calor en muchas ciudades está varios grados por encima de lo que tiende a ser el promedio en este momento del año, es muy probable que este tipo de reivindicaciones tengan un papel cada vez más protagónico. Y al mismo tiempo que hablábamos a propósito de los grandes desafíos que había para los gobiernos progresistas al momento de tomar posiciones que de alguna manera protegieran los recursos naturales, señalaban Andrés y señalabas un poco tú también el enorme desafío que implican las diferencias en términos geopolíticos. ¿Cómo resolver esta cuestión en un momento en que especialmente la población joven, pero no exclusivamente la población joven, se toma más en serio estos temas ambientales? Probablemente no basta con decir no tenemos las condiciones geopolíticas para tomar medidas que protejan nuestros ecosistemas, protejan la naturaleza, para que digamos, los movimientos de izquierda en América Latina puedan regresar o mantenerse en el poder desde el punto de vista electoral, ¿no? Me parece a mí, sí. Yo creo que hay que partir de la ecología política internacional, ¿no? O sea, sí es verdad que no es suficiente, pero si no se hace pues este ejercicio de entendimiento de que
los problemas de los recursos naturales, los problemas de la naturaleza, los problemas ambientales son por definición problemas planetarios, porque tienen que ver con la relación nuestra con el planeta, y el planeta va más allá de las fronteras, y definitivamente hay que hacer la conversación sobre la ecología política internacional. Mira el caso que acabamos de pasar en el Ecuador con la pregunta del referéndum. Realmente era una bronca contra Chevron. La gente votó contra Texaco, contra Chevron. ¿Y qué es Chevron? ¿Qué es Texaco? Es una multinacional que tiene, no sé, 60.000 millones de dólares de capitalización bursátil, que cada vez genera, ¿no es cierto?, miles de millones de dólares en ganancias cada año, y que no es pues ecuatorianita o que es de los desarrollistas del sur. Es una de las 7 hermanas del Big Oil, de las grandes petroleras del planeta, de los Estados Unidos, que vino y contaminó la Amazonía ecuatoriana, que destruyó la vida de las comunidades indígenas del Ecuador. Entonces, si no planteamos la discusión en términos de la ecología política internacional, de lo que significa la desigualdad de las relaciones ecológicas y económicas que son simultáneas, entonces vamos a empezar perdiendo, porque nos vamos a nosotros empezar a castigar y con, ¿no es cierto?, con nuestra matriz muy católica de darnos los latigazos nosotros mismos, cuando tenemos que entender que, por ejemplo, un país como el Ecuador es responsable del menos del 0,1% de las emisiones globales, ¿sí? Y no se diga de las emisiones acumuladas a nivel planetario. Entonces, es súper importante partir de la ecología política internacional. De ahí, entendido aquello, ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro plano comunitario, nuestro plano urbano, nuestro plano municipal, con las ordenanzas del caso, en el tema nacional, con la legislación del caso, y finalmente desde los bloques regionales y las disputas internacionales en las conferencias de cambio climático, las cumbres, etcétera, etcétera. Pero hay que entender la realidad de la ecología política internacional, si no vamos a estar perdidos, desubicados, queriendo culpar al vecino, en el equivalente que cuando las personas pobres de los países ricos terminan culpando al inmigrante. No, aquí hay un proceso de explotación de escala planetaria, en donde nosotros cumplimos un rol periférico, subordinado, y desde ahí es donde tenemos que entender esa situación. Ahora, dicho eso, nosotros tenemos un reto fundamental. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana tenemos 51 municipios, por lo menos nominalmente, pero ¿dónde está pues la acción ecológica de nuestros 51 municipios en términos de manejo de desechos sólidos, en términos de política de reciclaje, en términos de manejo de las aguas servidas, en términos de toda la política de regulación ambiental y ordenanzas de zonificación y protección del ambiente, en términos de zonas verdes para poder tener no solo mayor oxigenación, sino espacio público para nuestros ciudadanos, etcétera? Ahí tenemos un reto que evidentemente si desde la Revolución Ciudadana, desde el progresismo ecuatoriano, se asume con fuerza esa propuesta, y particularmente desde los gobiernos locales, empoderando a la ciudadanía y particularmente a la juventud, estamos hablando de un resultado completamente diferente en febrero del 25, en donde vamos a poder sintonizar con los jóvenes, que no es que hay un segmento pequeño, chiquito de grupo de ecologistas, sino que ya el ecologismo, el ambientalismo, la responsabilidad con la naturaleza está ya incorporado en el chip, en las neuronas de todo joven. Muchas gracias, Andrés. Hemos hablado de temas de ecología política, reivindicaciones feministas, entre otros, pero hay algo que de alguna manera se nos está quedando, y es la respuesta que desde las izquierdas, desde el progresismo, se puede dar al tema de seguridad, que sobre todo afecta además a los sectores populares y que en el Ecuador, al menos al día de hoy, es un tema medular. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Pilar? Y yo diría que ahí hay un límite nuevamente en función de lo que se podría llegar a hacer si no cambia la política internacional de criminalización de las drogas, porque mientras eso no cambie, el negocio está asegurado y garantizado y es muy difícil. Evidentemente, si el Estado funciona y se invierte en seguridad, el escenario no sería el que tenemos aquí. Pero yo no sería el que tenemos aquí, pero no sería tampoco el que teníamos hace 6 años, porque cambiaron las condiciones radicalmente.
No se va a poder volver a ese escenario por mejores políticas de seguridad que se implantaran en este instante y por más que se comenzara a invertir, en tanto haya esa cantidad de dinero absurda circulando por la venta de drogas, porque corrompe todo el sistema. Entonces, son los jueces, son los funcionarios de distintos órganos del Estado, es la policía, los militares, es decir, se puede mejorar, invertir más. El nivel en que estamos es realmente inaudito, pero si continúa la ganancia enorme por el tráfico de drogas, eso no va a modificarse sustancialmente. Ahora, ahí sí, yo creo que hay un debate en la izquierda que en el caso del Ecuador se dejó de lado y se ha retomado en cómo también se aborda eso de manera a nivel de las comunidades, ¿no? Y no solo desde el nivel de las fuerzas del Estado, desde las fuerzas de seguridad del Estado y el control, sino cómo se aborda en términos de cuáles son las soluciones que las comunidades pueden implementar, aparte de que, bueno, desde la izquierda entendemos que el problema de la seguridad es esencialmente un problema de desigualdad y pobreza. Entonces, si se van resolviendo los problemas de desigualdad y pobreza, la seguridad también va a mejorar de ahí. Y luego tenemos todo el tema de la situación actual de ser inversión pública y de alianzas de los grupos económicos en el poder con diversas mafias. Yo quisiera añadir ahí también un par de puntos, ¿no? Nuevamente desde la economía política internacional. Mira, hay tres aspectos mínimos que si no se cambian, difícilmente se podrá hacer algo desde la periferia, ¿no? Primero, el tema de la política de drogas desde la perspectiva de salud, ¿ya? Tú ahora tienes el fentanilo que causa más de 100.000 muertes al año por sobredosis comparada al de, por ejemplo, la cocaína, que es 1.000 veces menos. Sin embargo, los recursos estatales y del hemisferio siguen siendo orientados predominantemente a la lucha contra el tráfico de la cocaína y toda esa cadena de valor y no a la del fentanilo, a pesar de que en términos de salud pública el impacto en términos de muertes es 1.000 veces peor, ¿ya? Solo a tomar en cuenta ese aspecto. ¿Y dónde hay que resolver eso? En el norte, en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, D.C. Entonces es un elemento a tomar en cuenta. Segundo, es el económico. La cadena de valor generada por el tráfico, como bien menciona Pilar, es astronómica. O sea, la cantidad de lucro que se genera a partir de esto es tal que los incentivos, por más política de seguridad, de control, y no voy a poner el ejemplo con el Ecuador, sino los Estados Unidos, porque a veces la gente se olvida que cada gramo de cocaína que sale de Colombia, de Ecuador, de Perú, de donde sea, entra a los Estados Unidos. ¿Por dónde? Por las fronteras gringas, por las aduanas gringas, por los controles militares gringos, por los policías gringos, etcétera. Entonces no me digan que solo hay corrupción de este lado y allá no pasa nada, entonces. Por favor, entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto también. Si desde allá no hay el cambio a ese elemento, difícil se va a poder luchar, difícilmente se va a poder luchar desde acá del sur. Y el tercer elemento que tiene que ver con las armas, ¿ya? En el caso de México, el 70% de las armas con las cuales se cometen los crímenes violentos vinculados al narcotráfico provienen de manufactura de los Estados Unidos, es decir, los vendedores, los fabricantes de armas están vendiendo conscientes de que eso va a los narcos mexicanos y la cifra en el Ecuador es entre el 35 y el 40%, es decir, casi el 40% de las armas con los cuales se asesinan a ciudadanos ecuatorianos en el Ecuador provienen de los Estados Unidos. ¿Dónde está esa discusión? ¿Dónde está la política de regulación en las armas? Ese liberalismo respecto al porte de armas en los Estados Unidos tiene consecuencias fatales, literalmente, en América Latina y ahora también en nuestro país. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Ya nos quedan muy pocos minutos para cerrar el programa. Quisiéramos darte unos minutos, Pilar, para que nos dieras un poco tus ideas en unos 2, 3 minutos acerca de por dónde serían los primeros pasos para que la izquierda latinoamericana empezara su proceso de reinvención. Bueno, yo solo quería añadir un dato también a lo que dijo Andrés. Aquí en Brasil es la misma historia.
Es decir, la inmensa mayoría de las armas con las que se matan en las favelas, que son bastiones donde la policía no puede entrar, vienen de Estados Unidos. En segundo lugar, de Rusia a través de Argentina, gran vendedor de armas para Brasil. ¿Qué hacer con cómo reinventar la izquierda? Tratando de juntar brevemente parte de lo que hemos dicho aquí. Yo creo que hay que construir colectivamente con la gente ese nuevo proyecto movilizador, y ese nuevo proyecto movilizador tiene, yo creo que una forma de empezar que conseguiría involucrar directamente no solo a la juventud, sino también a los pueblos indígenas, sería la cuestión ecológica, ¿no? Por ahí. No podemos tener una respuesta mañana ni una solución fácil, pero ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde vamos? Yo tengo la impresión de que eso es lo que le pasa a la gente. No ve, queremos hacer esto en este sentido, no lo logramos hacer ni siquiera tengamos un horizonte, aunque no sea fácil de alcanzar. Hay que volver al trabajo de base, a construir desde abajo, a estar presentes en esos barrios, en esos lugares donde está la gente en su cotidianidad, y al mismo tiempo sí hay que ocupar los espacios tecnológicos, de las redes sociales y tal, ¿no? En lo que nosotros le llamamos la batalla de ideas, retomando una frase antigua de Fidel Castro, ¿no? De que hay que luchar en ese ámbito también. Quizá ahora el principal campo de batalla es ese, en muchos sentidos, ¿no? El campo de las ideas y de cómo logramos convencer a la gente de que es posible hacer otra cosa. O sea, no solo otro mundo es posible, resumiendo, el socialismo es posible. Muchísimas gracias, Pilar, Andrés, por habernos acompañado esta tarde. Nos parecía fundamental debatir en torno a este proyecto movilizador de construcción colectiva desde abajo, que aglutine, que reconozca el momento desgarrador que vive el país hoy por hoy, pero que justamente a partir de eso nos permita visibilizarnos más allá en conjunto. Y con esto llegamos al fin de Frente Radiosa. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias, chao. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.